menos tiempo, ¿no? La combi a la que se refería la diputada Lourdes Arrieta debía ser autorizada por alguien en un tiro por elevación, sin dudas, a Martín Menem, en una semana donde hablamos muchísimo de la Cámara de Diputados y de todo lo que sucedió allí. Una de las personas que la habita, que la transita hace muchísimo tiempo es Leopoldo Moro, quien está del otro lado de la línea, del WhatsApp, de la virtualidad, bueno, de todas las formas que tenemos para comunicarnos ahora. Leopoldo, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto de estar con ustedes. ¿Cómo andan? Flamante fue uno de los protagonistas de la semana, porque Flamante vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que quedó presidido por Martín Lustó, y uno de los vicepresidentes justamente es Leopoldo Moró, en un contexto en el que la inteligencia volvió a estar en el tapete a partir de, este primer decreto por 100.000 millones de pesos de gastos reservados, que esta semana diputados por lo menos la volteó. Y lo primero que le quería preguntar, tanto como diputado que votó en contra de esos fondos, como vicepresidente, como uno de los vicepresidentes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia, es qué expectativas tienen respecto al Senado, si ya saben, tienen alguna noción de qué pueda ocurrir ahí. Bueno, queremos creer que los bloques que votaron por rechazar el decreto en la Cámara de Diputados actuarán en consonancia con lo que sucede en el Senado, porque la votación por la cual se rechazó este decreto insensato, que significa otorgarle a los organismos de inteligencia casi la totalidad de fondos reservados, porque no es solamente la suma desde ya es muy llamativa, sobre todo en un momento en que la mayoría de los argentinos están atravesando sacrificios impuestos por un proyecto de pobreza planificada. Pero lo que además llama mucho la atención es que la totalidad de esos recursos se pongan bajo el manto del concepto de fondos reservados. No creo que ni siquiera un país en guerra tenga el 100% de la totalidad de sus recursos volcados a la inteligencia con esas características. Porque dentro de fondos reservados entra, por supuesto, las operaciones de inteligencia en materia de defensa nacional o soberanía interior, pero también la compra de papel higiénico, de un ascensor para uno de los edificios de los organismos de inteligencia. Generalmente cuando eso ocurre es para evitar obstaculizar el control de esos fondos. Cuando vos pones todo bajo fondos reservados, se hace mucho más difícil el control, queda un margen muy amplio de arbitrariedad en el manejo de esos fondos, que te permite desviarlo precisamente hacia operaciones de inteligencia ilegal, que puede ser hostigar adversarios, financiar campañas electorales de tu propio partido, o sea, del partido del oficialismo, o cualquier otro tipo de actividad que está prohibida por las leyes y la Constitución. Entonces yo creo que en el Senado va a ocurrir lo mismo que en diputados. Y ahora, ¿qué pasa con esto que Maximiliano Ferraro de la coalición cívica planteó que ya se gastó el 80% por lo menos de esos fondos? ¿Qué pasa si se cae? Primero, si es posible haber gastado todo ese dinero en tan poco tiempo, porque los circuitos administrativos del Estado son muy largos, es largo, más para una compra de estas características, ¿no? Estos montos. Y además, bueno, en el caso inédito de que efectivamente pasara por primera vez que se rechazaron DNU, ¿cómo se procede? Sí, es un desafío legislativo, también va a ser un desafío administrativo si esto ocurre. Bueno, en realidad hasta aquí se devengaron el 80% y también se dice, porque no tenemos una información fidedigna, que se gastaron. Resulta difícil entender efectivamente, como ustedes dicen, una cifra de esa magnitud, aún bajo el manto de fondos reservados, pueda ser gastada en tan pocos días. Ustedes, para hacer una comparación, piensen que el año pasado en fondos reservados de la AFI, que era lo que antecede a esta CIDE, se gastó en todo el año 650 millones de pesos. Claro. Y aún si querés hacer un ajuste por inflación o inventar, vos viste que el gobierno de Milei es un campeón en inventar cifras alocadas, ¿no?
te decían que íbamos a una inflación del 17.000%. Claro. Ayer Milei dijo que si había aumento a los jubilados, eso iba a representar 370.000 millones de dólares por la eternidad, bueno, cualquier cosa. Digo, que aún suponiendo que uno haga un ajuste por inflación, pasar de 650 millones en todo un año a 80.000 millones gastados en un mes es una cifra. Pero lo cierto es que evidentemente ha habido irregularidades. Bueno, eso se verá cuando caiga el decreto. Precisamente ahí nos encontraremos con la verdad. Y bueno, habrá que ver qué sucede. Nosotros le venimos advirtiendo que el decreto era inconstitucional precisamente porque el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera dice expresamente que cuando hay asignaciones presupuestarias de fondos reservados para inteligencia, eso es una facultad exclusiva del Congreso. Entonces puede haber violación de deberes de funcionarios públicos, puede haber defraudación al Estado, pero yo no quiero adelantarme porque eso será materia del segundo paso. El primer paso es terminar de rechazar el decreto. ¿Para eso hay alguna fecha estimada en el Senado? ¿Se puede avanzar, se puede adelantar algo de lo que pueda pasar por ahí o todavía es muy prematuro? El Senado tiene un reglamento diferente al nuestro. Cuando nosotros en la Cámara de Diputados pedimos una sesión especial firmado por un número de diputados, creo que es 10, el mínimo que se requiere, pero bueno, no importa. Cuando nosotros pedimos una sesión especial, el presidente está obligado a convocarla. Por supuesto se pide con una fecha precisa y con un temario preciso, no es una cosa genérica. En el Senado no. En el Senado el presidente no está obligado a convocar. Pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que se trate lo antes posible y quede despejada esta cuestión de una vez por todas. Porque si no, mientras tanto, puede ocurrir efectivamente que esos fondos se vayan gastando físicamente, es decir, se vaya comprometiendo dinero físico y después va a ser muy difícil rastrearlo y recuperarlo. Sí. Así como este DNU fue volteado por diputados y resta senadores, hay un DNU que fue volteado por senadores y resta que se hagan diputados, que es el DNU 70, ¿no? ¿Esto por qué no se ha podido tratar? Sobre todo cuando, por lo que cuenta usted, es como más accesible lograr este tipo de sesiones en diputados que en senadores. ¿Eso que faltan los votos? ¿Cuál es la situación? Y sí, faltan los votos, para decirlo sencillito y claro. Faltan los votos. No hemos podido. Nosotros desde Unión por la Patria hemos hecho todos los esfuerzos posibles por rechazar el DNU 70, que hasta el día de hoy sigue causándole un daño enorme al tejido social de la Argentina. A partir del DNU 60 es que las prepagas siguen aumentando lo que se les ocurre, o que se aumentan las tarifas irrestrictamente. Los alquileres. Es infinita la cantidad de daño que produce el DNU 70. Pero no hemos juntado los votos, no hemos podido articular una voluntad común como para tener los 129 votos que necesitamos. No perdemos las esperanzas de que aparezcan en algún momento. Leopoldo, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Ahí pasaba el diputado Leopoldo Moró, flamante vicepresidente de la comisión que deberá controlar los gastos que haya hecho la CIDE en nuestro país. Un acuerdo también sugerente entre el radicalismo y el peronismo. Se dice que puede ser un anticipo de futuros acuerdos que puedan surgir en otros espacios también. El kirchnerista Lustó, por ejemplo, que pasó también a formar parte de la fila, fue acusado de tal cosa. Bueno, muy dinámicas, ¿no? Las relaciones políticas actuales. Me parece importante esto no importante, sino como un rasgo de época, esto no hemos podido articular las voluntades políticas, ¿no? Me parece que tiene mucho, que en realidad esa es el distingo de la época. No se articula la fragmentación. Una voluntad política común, no hay caso. Hoy el bloque de Unión por la Patria es el único que no pareciera estar astillado. Más o menos.
Ha habido alguna deserción, pero no explotó como fue en Claro, el por lo menos no 2015, explotó. Hay tensiones. 2015. Hay tensiones Tampoco hay en el acciones 2016. políticas comunes. Pero o sea, eso me también, parece claro. que es parte de cómo Está hacemos bien, pero- para no pelearte con alguien. No haciendo no nada. verlo, Claro, no no verlo, hacemos no nada. encontrarte, no juntarte, no escribirte para no mostrar el desacuerdo. Y es una forma. Lo que pasa es que vos lo podés hacer en relaciones personales. Ahora, en relaciones políticas, ¿cuánto tiempo sostenés que no haya un ámbito de debate, un plenario, una posición conjunta. una posición Sí, conjunta, che, marchar al mismo opinamos tal lugar? cosa, claro, ¿no? definamos, vamos todos contra esto, ¿no? Pero bueno, La es que- verdad que a diferencia de 2016 no ha habido No, ruptura. y a diferencia de los otros bloques que uno ve en cuestiones claves que votan separados muchas cuestiones, ¿no? Ni hablar de lo que veíamos recién, el bloque oficialista siendo una minoría, en muy poco tiempo, digo, no estás todavía para tener esas internas. De todas maneras se comenta que algunos gobernadores están trabajando en una ruptura que aparecería en las próximas semanas, pero bueno, eso también se dice hace tiempo, qué sé yo, hasta ahora no ha pasado. Sí podemos decir algo que pasó, y es que son las 11 de la mañana en la República Para, Argentina. déjame antes una cosita breve. Sí. Hay comentarios en el canal de YouTube, entre ellos de Claudio, nuestra compañera. No sé si Claudio nos va a hacer una llamadita antes de que terminemos para adelantarnos algo de los ¿Se la podemos olores. pedir? Y sí,